Bueno, nos callamos. Ok, ahora vamos a cerrar aquí. Voy a dar inicio. Voy a admitir todos. Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Cuando son las 10 de la mañana, hora de Venezuela, le damos la cordial bienvenida a todos los participantes en esta jornada sabatina SBCOT en línea. Queremos agradecer principalmente a los participantes, a nuestros ponentes el día de hoy, doctor Mauro Vivas y doctor Didier, que van a participar en esta actividad coordinada por el doctor Nayib Faisal. Igualmente, un saludo fraterno a todos los amigos en Latinoamérica que nos están escuchando y en Venezuela. Saludamos también a nuestros patrocinantes, que son parte importante para estas actividades que se vienen desarrollando los días sábados desde el inicio de la pandemia en el año 2020. He aquí la actividad del día de hoy, en la cual, como ya les mencioné, vamos a hablar sobre principios básicos de fijación externa y manejo de secuelas postraumáticas en miembros inferiores. Tenemos al doctor Mauro Vivas de Argentina, al doctor Didier Iguerey de Bolívar, y así como a nuestro coordinador, el doctor Nayib Faisal del Estado Bolívar. Recordándole que todas las actividades y estos webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube, al cual ustedes deben inscribirse, SBCOT, y allí pueden repasar de manera diferida estos eventos. El día de hoy podrán ustedes tener acceso a los ponentes a través del chat que está disponible. Recordándoles que también está ya en red y está en la nube nuestra revista www.sbcot.org, es el link de nuestra revista de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. En dicha revista se están publicando los artículos nacionales, regionales, y asimismo ustedes pueden acceder a las ediciones anteriores. Entonces los invitamos a que a que entren a nuestro link de sbcot.org y allí puedan ustedes ver, leer y discernir sobre los temas que allí se están presentando. El 27 de mayo reiniciamos nuestras jornadas de ingreso y ascenso. Están todos cordialmente invitados. Tienen oportunidad hasta el domingo entrante, hasta el domingo 21, para enviar sus trabajos de investigación o sus trabajos de ascenso o de nuevos ingresos. Por favor, no esperen hasta último minuto para enviar sus trabajos. Se va a hacer en la Clínica Caracas, en la ciudad de Caracas. Posteriormente iremos al interior del país. Tenemos coordinado una jornada de ascenso y nuevos ingresos en el estado Falcón para el mes de junio. Entonces le vamos a estar informando sobre esta situación. Igualmente vamos a tener nuestra actividad el 28, un día después de la jornada de ascensos y de ingresos, en el Hotel Meliá Caracas. Vamos a tener una actividad presencial demostrativa sobre la evaluación de la articulación del hombro y la rodilla. Esta jornada teórico-práctica está en alianza con ABUN, Asociación Venezolana de Ultrasonido Médico. Y vamos nosotros entonces a hacer una simbiosis en la cual nos vamos a apoyar en el manejo y en la detección de esta
actividad. Quiero entonces finalmente dejar a ustedes con el doctor Nayib Faisal para que nos hable un poco y nos presente a los ponentes. No sin antes recordarles que el 59º Congreso Nacional de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología se llevará a cabo en la ciudad de Caracas del 28 al 30 de septiembre del 2022 en el Hotel Meliá Caracas. Están cordialmente invitados. Pronto le haremos información sobre las inscripciones y sobre la hotelería para que puedan ir tomando previsiones y así reactivemos la sociedad, reactivemos luego de esta pandemia la academia presencial. Muchas gracias, bienvenidos, doctor Faisal. Queda usted con los micrófonos. Hola, buen día a todos. Feliz sábado para todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Reni. Es un honor para mí poder presentarles a dos grandes amigos para que disertamos sobre algo de la cirugía reconstructiva. Y el doctor Mauro Vivas, un gran amigo que está en Buenos Aires. Él es especialista jerarquizado en reconstrucción ósea, especialista universitario en ortopedia y traumatología de la Universidad de Buenos Aires, especialista certificado y titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Trauma, secretario del Comité de Investigaciones de la AOT, miembro desde el 2010 y actual vicepresidente de SAMI Argentina, y miembro del Comité de la Sociedad Interna de Cirugía Ortopédica y Traumatología desde el 2020, y es médico de planta a cargo del sector de reconstrucción ósea del Hospital de Alta Complejidad El Cruce en Buenos Aires, Argentina. Y el segundo invitado, el doctor Didier Iguerey, médico cirujano en la Universidad de Oriente en Barcelona, hizo trauma y ortopedia en el Hospital Patricio Alcalá en la Universidad de Oriente 2018, y luego hace el fellowship con nosotros en cirugía ortopédica y reconstructiva en el 2019 y actualmente forma parte de la unidad de patología de rodilla y miembros inferiores acá con nosotros en Puerto Ordaz. Con ustedes le voy a dejar al doctor Didier Iguerey, que va a hablar sobre principios básicos en fijación externa, ¿ok? Y posteriormente el doctor Mauro Vivas nos va a hablar sobre complicaciones en cirugías reconstructivas. Bueno, dejamos al doctor Didier primero, que va a conversar sobre la parte de principios básicos. Doctor Didier. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pantalla. Muy buenos días, gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, al Comité de Alargamiento de Miembros Inferiores por la oportunidad. Vamos a hablar de este tema, lo que serían los principios básicos de la fijación externa, ¿no? Ok. Primero debemos conocer como los principales objetivos, la ventaja del uso del fijador externo circular, que es el donde nos vamos a enfrascar el día de hoy, describir los elementos del tutor externo necesarios para su estabilidad y buen funcionamiento, y también revisar la técnica de fijación con tutor externo circular. En cuanto a concepto de tutor externo, vemos que es un sistema de agujas roscadas al hueso, unida a un marco externo, producen estabilidad suficiente para generar osteosíntesis entre los fragmentos. Si nos basamos en lo que sería un sinónimo de tutor, vemos que este va a ser un orientador, un protector, y si nos vamos a llevar ese concepto a lo que sería un tutor como tal, el método Elízaro es el que cumple con estos atributos. Por eso es que este tipo de montajes nos da una estabilidad suficiente para tener un buen sistema. En cuanto a lo que sería lo que compone el tutor externo circular, hay muchas piezas, pero basándonos en las principales, vamos a contar con lo que serían los métodos de fijación o los sistemas de fijación, en este caso agujas de Kirchner, lo que serían los tornillos de Sham, y los métodos de conexión, en este caso lo que serían las barras, los conos y los aros. Entonces serían tres elementos en particular que van a ser como a grosso modo los que vamos a utilizar.
Las características de un tutor externo positivo o que nos lleva a utilizar este tipo de herramientas, una de las principales es el respeto de la biología. Si nosotros respetamos lo que sería el periósteo y la mínima invasión a los tejidos blandos, haciendo mínimas incisiones nada más para la entrada de los pines de Chan, esta nos va a permitir una buena consolidación y una buena formación de callo óseo. Este también nos va a permitir una ajustabilidad tanto intra como postoperatoria. Nos va a permitir compresión y distracción aguda y progresiva, también como las correcciones y emulaciones agudas y progresivas, y la incorporación temprana del paciente una vez operado. Lo podemos incorporar a su vida cotidiana, siempre con las limitaciones que nos puede dar el tutor, pero podemos iniciar la marcha al siguiente día en algunos casos. Ahora bien, si vemos que tienen muchas características positivas, ¿por qué vemos que cada día son menos los especialistas que están utilizando este tipo de sistemas? Bueno, la respuesta es simple, porque así como tiene ventajas, también tiene algunas desventajas. Si nos vamos a lo que serían los artículos, una de las principales fallas o desventajas que tenemos es la infección del trayecto del PIN. Ya muchos especialistas, por este tipo repetitivo de complicaciones, tratan de no utilizar este sistema. También es un poco incómodo la penetración de los tejidos blandos, sobre todo cuando estamos trabajando a nivel del muslo. La inserción en la fascia lata produce incomodidad. Por eso cuando hacemos fijación, tratamos de hacer una flexión extrema de manera que podamos rasgar un poco la fascia lata y evitar esa incomodidad en el paciente. La restricción de los movimientos articulares también es una de las desventajas que puede producir, siempre y cuando tengamos que anclarnos en dos huesos, comprometiendo lo que sería la articulación en procesos que sean largos, bien sea de alargamiento, bien sea de transportes óseos. Y otra de las desventajas, que es la que lleva también un poco al abandono, es que es poco confortable. No conozco todavía al primer paciente que se ponga contento cuando le ofrecemos este tipo de cirugía. Hay un poco de rechazo por las características del tutor. Sin embargo, cuando vemos las ventajas y se las explicamos, de verdad que tiene muchísimas ventajas el uso de este sistema. Hay fallas que se pueden producir con la colocación de este sistema, unas que son propias del cirujano, otras que pueden ser propias del sistema o de ambos. En el caso de lesiones estructurales neurovasculares, es una de las principales que va a depender solo del cirujano. Ahora, el aflojamiento temprano de los tornillos puede ser dependiente del cirujano o dependiente de la técnica que se utilice, del tipo de sistema, pues. El mal alineamiento y la estabilidad del tutor también va a depender del cirujano en estos casos. Ahora, para evitar las lesiones de estructuras neurovasculares, por supuesto tenemos que conocer los corredores de seguridad y respetarlos. Por lo menos en el caso del fémur, vemos que el corredor de seguridad va a ser lateral aproximadamente 30 grados anterolateral. Entonces, tenemos que irnos y respetar ese corredor, y a veces nos vamos un poco más hacia anterior, de manera que los pines y el aro no tengan contacto directo con la cama y no produzca tanta incomodidad al paciente a la hora de sentarse o acostarse. En el caso de la tibia, el corredor anteromedial es principal y siempre tenemos que respetarlo, a pesar de que tenemos un buen fragmento para la fijación de los shares. Ok, para lo que sería evitar el aflojamiento temprano de los tornillos, vamos a tener en cuenta lo que será el interfaz tornillo-hueso. Esto va a ser la determinante para que esta resista en los procedimientos de largo plazo. Y también va a estar determinada por el tipo de tornillo y la técnica de inserción y la carga recibida, que vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿qué tomar en cuenta a la hora de la colocación de un tutor? Traigo esta foto del profesor, el que lo conoce, sabe que todo lo que hacía era planeado, todo era muy meticuloso, tomaba en cuenta cada detalle, tal cual debemos hacer nosotros cuando nos vamos a proponer la colocación de un tutor. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo que vamos a tener el paciente con un fijador externo tipo Elizar. En este caso tenemos un paciente de 36 años con una pseudoartrosis infectada del fémur izquierdo, en el cual se le hizo una resección, una ostectomía de aproximadamente 12 centímetros de fragmento infectado. Ahora bien,
si tomamos en cuenta el tiempo de alargamiento en este paciente, o de crecimiento, mejor dicho, que es 1 milímetro por día, más el tiempo de corticalización de 1.5 mes por cada centímetro alargado, tenemos que el paciente mínimo va a estar más de 1 año con el tutor. Entonces debemos darle una estabilidad suficiente para no tener un aflojamiento temprano del mismo y que no tenga complicaciones o tener que reintervenir el paciente durante el tratamiento. Ok, la característica del paciente también es importante. Tenemos que ver el índice de masa corporal del paciente, la edad suficiente. No es lo mismo un paciente con una buena densidad ósea o un paciente ya adulto donde la densidad disminuye, y tenemos que contar con mejores elementos de fijación. En este caso tenemos un paciente obeso, en el cual también tuvo una infección del tercio medio de tibia posterior a una fractura abierta y un enclavado endomedular, en el cual se le hizo una resección aproximadamente de 12 centímetros y ameritó posterior un transporte óseo. Entonces es un paciente que nunca iba a parar porque era el principal sustento del hogar, y debemos confiarle un tutor lo verdaderamente estable y por supuesto que no quede rígido para que pueda tener un buen tratamiento. Tenemos que tomar en cuenta también el tipo de deformidad. No solo ocurre deformidades a nivel ósea, también deformidades a nivel de partes blandas, donde tenemos que colocar el tutor tratando de vencer esas deformidades, y en el caso de la foto de la derecha, también nos podemos basar con el tutor como un guía o asistente para la colocación y corrección de deformidades valgo en varo, y en este caso colocamos un tutor en la cara anterior, anterolateral, de manera que no pudiera interferir en el deslizamiento de la placa lateral una vez que hayamos hecho la osteotomía y corregido la deformidad. Luego, a pesar de que estamos en contra de los corredores de seguridad, este es un tutor que va a ser temporal, por lo que nos permite hacer este tipo de fijaciones. Ahora, ¿cómo vamos a configurar el tutor externo? Como les dije, hay que cuidar cada detalle. Para colocar un tutor tenemos que saber qué sería un segmento. En este caso, vemos una imagen con 4 segmentos con fijaciones con alambres de Kirchner. Vemos aquí que serían 4 corticales, 4 corticales, 4 corticales. Entonces sería un solo hueso con 4 segmentos. A pesar de que lo ideal sería lo mínimo 6 corticales por cada segmento, esto es lo que nos lleva a tener que colocar doble sistema de aro para poder tener la estabilidad suficiente en este tipo de sistema. Ahora, también puede ser que con un solo segmento podamos fijar varios huesos, como vemos en esta ocasión, y vemos que combina los dos, tanto como alambre de Kirchner como pines de Schacht. Entonces, si conocemos ya lo que sería un sistema, vemos aquí a la derecha un segmento y 2 segmentos en este caso. Vamos a traerle este caso a un paciente con una pseudoartrosis infectada de fémur izquierdo, donde podemos proponer varios sistemas. Vemos un segmento proximal, un segmento distal, un segmento medio, hacemos una osteotomía, hacemos la resección de la pseudoartrosis infectada, la osteotomía del mismo, y podemos hacer lo que sería un acortamiento agudo y luego hacer un alargamiento óseo. Podemos también, en este caso, proponer lo que sería un segmento proximal, un segmento distal, un segmento medio, hacemos la osteotomía, hacemos una osteotomía de la pseudoartrosis con un acortamiento progresivo y luego un alargamiento óseo, que fue lo que hicimos en este caso. Pero como se hizo una osteotomía de aproximadamente 13 milímetros, no nos permitió hacer un acortamiento agudo, entonces hicimos un acortamiento progresivo. Una vez llegado al Docking Site, hicimos un alargamiento, un transporte óseo, perdón. Ok, hay que tomar en cuenta también los elementos de fijación. ¿Cuántos elementos de fijación vamos a tener por segmento? Lo ideal, como le dije anteriormente, serían 6 corticales en el caso que vamos a utilizar pines de Schacht.
en alambres de Kirchner, ahorita están haciendo combinaciones, lo que serían, puede ser 2 alambres de Kirchner, un pin de Chan, pero mínimo 6 corticales. Pero, ¿qué también hay que tomar en cuenta? El peso del paciente, como les dije. Generalmente, cuando se van a hacer tratamientos prolongados, tratamos de usar por lo menos 8 corticales, porque en el transcurso del tratamiento puede haber aflojamiento del mismo, y si usamos solo 6 corticales, y hay un aflojamiento, nos quedaríamos con 4, lo que haría un sistema muy inestable. Tenemos esta regla, es fácil de aprender, que sería la regla del 3, 4, 5, 6, es decir, de 3 a 4 pines por segmento, de 5 a 6 milímetros cada uno, como vemos en este caso. Un paciente con una fractura de meseta tibial, se le colocaron 3 pines distales y 3 pines proximales, uno a nivel medial y uno a nivel del tubérculo de Yerdi, y hicimos una compresión intrafragmentaria con un alambre de Kirchner en forma de bayoneta. Entonces tendríamos 3 pines proximales con un alambre de Kirchner. La distancia entre los pines también es importantísimo tenerla en cuenta, porque tratamos de que los pines no sean alineados, sino que tengan una configuración concéntrica y que vaya alineado de proximal a distal, no en forma paralela. Entonces, esto nos permite, este sistema, a través de los orificios, podemos, como vemos en esta figura, colocar unos pines mediales, como en este caso, y un pin lateral, y la versatilidad del sistema nos permite hacer esto así, como en forma de triángulo. Aquí también podemos ver en una fractura basicervical que hicimos una triangulación de la fractura, dándonos una buena estabilidad del sistema con una fijación distal también, que ninguna está alineada, lo que nos permite tener una buena estabilidad. En cuanto a la perpendicularidad de los elementos, sumamente importante. Lo ideal sería que tuviese una perpendicularidad de 90 grados. Sin embargo, en algunos casos estaríamos en contra de lo que serían los corredores de seguridad. Por eso la perpendicularidad de 60 grados es muy bien aceptada y nos permite una buena estabilidad. Ahora, en este caso, cuando vemos que están casi paralelos estos Kirchner, no va a actuar dando una buena estabilidad, sino que estos dos se van a comportar como que fuera un solo sistema, por lo que no se debería utilizar. Entonces, lo ideal, por lo mínimo 60 grados. En cuanto al tamaño de los aros, también es importante, porque a más tamaño del aro, menos inestable. ¿Por qué? Porque aumentaría la fuerza del torque. Simplemente, como vemos en la figura, a mayor distancia, por supuesto, calculado por la fuerza, aumenta el torque. Es por eso que los mecánicos, cuando tienen una tuerca muy ajustada, lo que hacen es elevar el brazo de palanca, y al aumentar esa distancia, aumentan la fuerza de torque y es más fácil tratar de desenroscar el elemento. Hay una manera fácil también, lo que serían 2 traveses de dedo de distancia entre lo que sería la piel y el aro, y otra forma de calcularlo es a través del perímetro de la extremidad. Lo medimos, lo dividimos entre una constante que sería pi 3,1416, esta nos va a dar el diámetro, y a este diámetro le vamos a sumar 4 centímetros que nos va a estar dando entonces el tamaño del aro que vamos a utilizar. La distancia entre los aros, mientras más distancia tengamos, más estabilidad, pero siempre va a depender del tamaño de la fractura, el área de trabajo de la fractura, y se habla que mínimo deberíamos tener una distancia de 3.5 milímetros entre aro y aro. Sin embargo, como les dije, mientras más distante, más estabilidad. Vemos en este caso una buena distancia. Sin embargo, por estar en una fractura distal de tibia, no nos permite anclarnos con más de 4 corticales, por lo que nos lleva a anclarnos a nivel más distal, quedando estos aros muy cercanos. Sin embargo, estos van a actuar como que fuera un solo segmento, dando una buena estabilidad a la fractura. En este caso, este sistema sería más estable que el anterior, porque tienen varios segmentos distantes entre sí. Ahora, importante la técnica de colocación del pin. Como les había mencionado, la interfaz pin-hueso. A mayor diámetro del pin, va a tener más resistencia. Entonces, esta resistencia
va a aumentar o va a disminuir lo que sería el doblamiento y aumenta a la cuarta potencia el diámetro del tornillo. Es decir, que un pin de 5 milímetros es 140% más resistente que un pin de 4 milímetros. Siempre tratamos de utilizar el pin con mayor diámetro, pero este no debe pasar 1/3 del diámetro del hueso, por supuesto. Existen muchas características de los pines. Vemos este pin triselado, pero con una rosca muy larga. Vemos este pin que es autorroscante, con una rosca también muy larga, y vemos este pin recubierto con hidroxiapatita. ¿Qué pasa? Si nos vamos al libro de Baird, en 1989, él estudió que la mayor falla de aflojamiento se producía en lo que sería esta posición, o sea, el cambio del pin entre la rosca y la parte lisa. Entonces, este tipo de shank, si vemos que la segunda cortical debería quedar 2 milímetros de perforación, este tipo de pin va a permitir que pueda bailar en la segunda cortical, por lo que tampoco puede llevar a un aflojamiento temprano del sistema. Lo ideal sería utilizar pines de hidroxiapatita porque tienen buena sujeción, pero en nuestro país lamentablemente no contamos con el mismo. Ahora, ¿cuáles utilizamos nosotros? Utilizamos estos pines de shank que son triselados, pero con una rosca corta, de manera que nos permitan anclarnos en la segunda cortical, y en la parte lisa queda adherida a la primera cortical, impidiendo un aflojamiento. Este es un pin que fue hecho por el doctor Miguel Galván, y vemos en esta figura que la parte 2 milímetros aproximadamente es lo que sobrepasamos a la segunda cortical, y la parte lisa queda en la primera cortical con una buena sujeción. ¿Cómo mejoramos esta interferencia nosotros para evitar el aflojamiento? Usamos perforaciones de menor diámetro. Para pines de 5 milímetros utilizamos broca de 3.5, y para pines de 6 utilizamos broca de 4.5. La diferencia entre broca y pin debe ser mínimo 0.1 milímetros para evitar el aflojamiento. Hacemos la perforación e insertamos el pin de manera manual. Siempre cuando hacemos el brocado lo hacemos a baja revolución, evitando quemar el hueso. Y bueno, como les dije anteriormente, lo ideal sería utilizar tornillos de hidroxiapatita, pero no lo tenemos en la... Tenemos un método para medir la longitud de los pines y ahorrar tiempo quirúrgico. Es que vamos a imaginar que esta sería la broca. Lo vamos a tomar una medida desde la segunda cortical hasta el borde lateral del cono por donde introducimos la broca. Vemos que hacemos esta marca y lo traspolamos a lo que sería el pin. De esta manera podemos hacer la medida y vamos a hacer la seguridad de que no vamos a sobrepasar la cortical, y vamos a reducir, por supuesto, los rayos que podamos y las radiaciones que podamos recibir. En cuanto a la alineación de los pins, lo que siempre nos enseñan en las escuelas, que debe ser paralela a la superficie articular o perpendicular a la cortical. Sin embargo, hay ocasiones donde no siempre es así. Cuando vamos a hacer correcciones, vemos como en este caso, un paciente que no está paralelo a la superficie articular, sino que nos llevamos por lo que sería el eje mecánico para poder hacer la corrección. Y en este caso también vemos que estos dos pines sí están paralelos, pero por supuesto está por el calca, tratando de reducir una fractura base cervical. Entonces vemos lo versátil que puede hacer este sistema en todo tipo de fracturas y para las correcciones también a nivel de barra. Ahora, ¿cómo lo vamos a alinear en los casos del transporte óseo y los casos de alargamiento? En el caso de transporte nos vamos a llevar por el eje anatómico, y por el caso de alargamiento por el eje mecánico. ¿Por qué no al revés? Cuando vamos a hacer alargamientos por encima de 7 a 9 milímetros, vemos que si utilizamos el eje anatómico, el miembro se va a ir hacia medial. Se habla que por cada centímetro de alargamiento se va a desplazar hacia medial 0.1 milímetros, llevando al paciente en valgo y, por supuesto, disminuyendo lo que sería el MAC. Por eso lo que utilizamos es el eje mecánico. Una vez que colocamos el tutor, hacemos una buena fijación y una estabilidad. Ahora, ¿cómo cuidamos ese tutor o cómo se le dice al paciente que lo cuide? Hacemos curas por inmersión con agua clorada. Aproximadamente son 3 gotas por cada litro. Decimos al paciente que debe
en un envase, llenar, como vemos en la imagen, el agua hasta que pueda cubrir todo el sistema, en aguas con cloradas, como les dije, y usar jabón antiséptico. Una vez que el paciente, eso lo puede hacer 1 o 2 veces al día, una vez que lo hace, se seca con una toalla bien limpia, y estamos utilizando la aplicación de aceite ozonizado en la entrada de los pines. ¿Verdad que hemos tenido muy buenos resultados con esto? Vemos a este paciente usando aceite ozonizado, ya a 2 meses de tratamiento, vemos más de cerca, vemos cómo no hay ningún tipo de exudado en la entrada de los CHAN, y vemos también este otro paciente también con la entrada de los CHAN sin ningún tipo de exudado. Aquí tenemos uno de los artículos que nos dicen o no que los buenos resultados y los usos del aceite ozonizado con muy buenos resultados. Ahora, para llevar a casa, tenemos que la fijación externa requiere una formación específica y una curva larga de aprendizaje. Cuando tenemos o sabemos utilizar el sistema, hay unas posibilidades casi limitadas de resolución de los casos. El respeto a la biología es uno de los grandes principios de su éxito, y la fijación externa, a pesar de que tiene apariencia de fácil, es una técnica difícil. Por eso que tenemos que tener una buena curva de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Didier, gracias por tu presentación, excelente. Bueno, ahorita continuamos con el doctor Mauro Vivas para que nos diserte sobre las complicaciones. Dejaste de compartir, Didier, complicaciones en patologías de cirugía reconstructiva. Adelante, Mauro. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a la Sociedad Venezolana, a mi amigo Nayib. La verdad que es un placer estar con ustedes. Y bueno, espero compartir un poquito la experiencia que tenemos nosotros en el hospital. El hospital, les explico un poquito porque es un hospital que funciona de manera particular. No tiene acceso los pacientes de manera directa, son todos pacientes que vienen derivados de otras instituciones para todas las patologías. No tiene una guardia activa que ingresan de manera espontánea, sino que todos los pacientes son derivados por otra institución y en lo posible de hospitales públicos. Entonces, el sector de reconstrucción en el cual estoy yo a cargo, nos dedicamos más que nada a hacer las correcciones de desejes y discrepancias en las patologías seculares postraumáticas. Aclaro que yo me dedico principalmente a la patología del adulto. Algunos pacientes he tratado pediátricos, pero el gran porcentaje son de adultos. Y la discusión siempre está en la del salvataje de miembros, ¿no? Que en las patologías seculares severas es ver cómo tomamos las decisiones. El doctor Didier explicó excelente la técnica quirúrgica, entonces yo voy a enfocarme un poquito más en la hora de las tomas de decisiones. Esto es más o menos el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos en la zona que está marcado en rojo. Como ven ahí, la población nuestra es población que tiene muy poco poder adquisitivo por un lado y muy alto poder adquisitivo otros, que si bien son los menos, pero tenemos una variedad de población muy amplia en la situación social. Por otro lado, también la institución dentro del conurbano es la que tiene mayor nivel de complejidad, lo que hace que de los dos sectores económicos vengan al hospital. Eso influye mucho a la hora de tomar decisiones. Como dije antes, el hospital es un centro de derivación, no es un hospital abierto. La gran mayoría de los pacientes ingresan a nuestra institución luego de haber pasado por varios hospitales hasta que logran, por ser rechazados en muchos hospitales, ingresar a nuestra institución. Los que hacemos reconstrucción sabemos que hay una variabilidad en la dificultad a la hora de resolver una patología de este estilo, y muchas veces se nos vuelve muy sencillo poder resolverlo, y otras no tanto, donde tenemos que ir, venir, complicaciones, obstáculos que hacen que uno avance por un lado, retroceda por otro. Entonces la variabilidad de estos pacientes es muy alta, y eso hace muy difícil poder dar una opinión objetiva sobre los resultados y qué le podemos ofrecer a los pacientes. Entonces, uno de los puntos que a mí me gusta discutir es si hay algún límite para la reconstrucción de una patología secular.
hasta dónde nosotros como cirujanos podemos colaborar en poder resolver la patología del paciente. ¿Y cuáles nuestras limitaciones? Lógicamente. Entonces, cuando hablamos con los pacientes, porque puramente la decisión, más allá de lo que uno le ofrezca al paciente, la decisión es y debe ser del paciente. El ejemplo que uso habitualmente es cuando se cae una taza, que uno en muchos casos puede reconstruir la taza y poder recuperar la función de esa taza, aunque no vuelva a ser la misma, previa al accidente tenemos una función completa y una reconstrucción absoluta. Nos quedan otras situaciones donde la reconstrucción puede ser con una función limitada, y en los casos más extremos tenemos una reconstrucción no útil. O sea, hay que poder encasillar a los pacientes en estas situaciones, en qué grupo podemos encontrar a cada uno de ellos para poder ofrecerles un tratamiento que sea adecuado a lo que ellos esperan encontrar con nosotros. Creo que todos sabemos que cuando uno está enfrente de un paciente y uno piensa que va a ser muy complejo la reconstrucción, uno piensa en un equipamiento que pueda ser de primer nivel, con prótesis de alta tecnología, pero lamentablemente creo que ustedes, mis compañeros venezolanos, les debe pasar que muchos pacientes nuestros terminan con esta realidad y muchos pacientes lo saben, lo cual hace que muchos pacientes que sabiendo que no pueden recuperar una función completa del miembro, prefieren la reconstrucción antes de terminar amputado porque muchos no logran equiparse. Entonces esto hace que nuestras indicaciones de poder reconstruir a veces exceda el resultado final. Básicamente voy a hablar de estos dos trabajos que hemos publicado sobre desejes y discrepancias, y voy a hacer hincapié en la toma de decisiones. Por eso diseñamos nosotros en el sector un score que nos ayude a poder tomar una decisión a la hora de tomar una conducta en un paciente con una patología secular y poder ser lo más objetivo posible. Creo que todos sabemos que la decisión en agudos, en un paciente traumático agudo, está basado en 3 pilares: en los criterios y la experiencia del cirujano, la complejidad de la institución. No es lo mismo trabajar en una institución en una zona rural, donde los recursos son mínimos, o trabajar en un centro de alta complejidad, donde tenemos cirujanos vasculares, microcirugía, etcétera, que nos permitan salvar un miembro que esté completamente desvinculado del miembro. Por otro lado, tenemos los scores, que más que nada nos ayudan a respaldar la decisión que uno toma. Si uno empieza a analizar estos scores y analiza todos los scores que hay publicados, este trabajo es muy interesante porque compara varios de los más frecuentes, y vemos que la variable que más utilizan es el tiempo de isquemia. Lo sigue el shock y el daño óseo. Por lo tanto, 2 de estas 3 variables en la patología secular no las podemos utilizar porque el shock y el tiempo de isquemia ya no cuentan a la hora de decidir. En Argentina es una situación grave la patología secular. La Organización Panamericana de Salud en el 2014 informó que había 15.000 lesiones permanentes por año causadas por accidentes de tránsito, de las cuales el 70% eran del aparato locomotor. Las publicaciones, si uno empieza a buscar sobre cómo reconstruir y todo, son muy variables y de bajo nivel de evidencia. La gran mayoría son de reportes o series de casos. Pero fundamentalmente acá lo que nos falta a nosotros como cirujanos es falta de objetividad a la hora de tomar decisiones. Por eso diseñamos este score con la intención de poder analizar nuestra experiencia y poder replicarla, y el día de mañana tener una objetividad lo más cercana al resultado final que podamos tener con este paciente. El trabajo que les mostré están basados en la pierna, y realmente, ¿por qué el segmento de la pierna? Porque es el segmento más afectado en los accidentes de vía pública. Son los que más lesiones tienen, los que tienen por ende mayor cantidad de tratamientos insuficientes, mayor índice de complicaciones y por ende mayor secuela. La revista de la Sociedad Ortopédica Argentina publicó hace unos días este trabajo, donde vemos un estudio epidemiológico de los accidentes de tránsito, y si uno ve los pacientes, los cuales están más afectados, ronda entre los 20 y 50 años, o sea, son los pacientes más activos.
Después tenemos que el miembro inferior se lleva casi el 70% de todas las lesiones en accidentes de tránsito, y si uno suma pierna, rodilla y tobillo, estamos cerca de los 75-80%. Por eso es importante darle importancia a este segmento. Por eso esta charla está basada en este grupo de trabajo, que es la patología secular de la tibia, ya sean desejes o discrepancias, que suelen estar asociados en pacientes con un gran deterioro del miembro, ya sea por defectos tegumentarios, infecciones crónicas o reagudizadas, o en muchos casos la cronicidad de la misma lesión. Fíjense en la foto que es un paciente típico, con deseje, acortamiento, defecto de cobertura, fístula activa y estigmas de múltiple cirugía. Como dije antes, al ser un hospital de derivación, muchos pacientes ya vienen con muchos procedimientos realizados en el segmento, lo que hace bastante más compleja el resultado obtenido. Y si uno empieza a mirar a los pacientes, o trata de decir, bueno, voy a tratar de resolver el paciente, ¿cómo hago? Bueno, busco en la literatura. La realidad es que en la literatura no tenemos una forma de ver que los trabajos publicados se parezcan a los pacientes que tenemos nosotros. Entonces, en parte el score que diseñamos tiene el objetivo de poder identificar las cualidades de los pacientes, no de una manera descriptiva, sino de una manera de evaluar las complejidades o las dificultades que el cirujano tiene que resolver. Entonces analizamos primero las partes blandas, el estatus infectológico, la magnitud del defecto óseo. Esto sí está demostrado mucho en la literatura, que cuando supera más del 30% el defecto óseo, ya empezamos a tener complicaciones con cualquier transporte o alargamiento. Compromiso articular. La lesión articular secular afecta muchísimo en el resultado funcional del miembro. Podemos lograr una reconstrucción magnífica de un segmento que está dañado, pero si la función articular está limitada o queda como una rodilla dolorosa, todo nuestro sacrificio fue prácticamente en vano. Y por último, tener en cuenta las comorbilidades. Por eso, llenamos esta planilla que tiene estos 5 puntos. Fíjense que están tabulados. En el caso de las partes blandas, desde tejido normal hasta defecto de cobertura. En la infección, desde negativa a positiva a gérmenes resistentes. Esto está en relación a los pacientes que han hecho tratamientos completos o incompletos, que no han resuelto la infección, y muchas veces los gérmenes se vuelven resistentes a los tratamientos. Y sabemos muy bien que los pacientes que tengan o requieran tratamiento endovenoso tienen mayor índice de recidiva que aquellos que pueden hacer tratamiento endovenoso más un complementario por vía oral. El porcentaje de defecto óseo según la magnitud, el compromiso articular y las comorbilidades, como la artrosis postraumática, la edad mayor a 60, la diabetes mayor a 10 años. Todos son variables que influyen a la hora de obtener el resultado final. Entonces, estadificamos a estos pacientes por un índice de complicaciones, ya sea bajo, mediano o alto, según el puntaje, y después los evaluamos con el score funcional de ASAMI que todos conocemos, que analiza la variable ósea y la variable funcional. En la variable ósea se evalúa la consolidación sin infección, la deformidad residual mayor o menor a 7 grados y la discrepancia mayor o menor a 2,5 centímetros. Dentro de las variables funcionales analizamos la debilidad, la rigidez en equino, la distrofia de partes blandas, el dolor y la inactividad laboral. Utilizamos, como bien estamos hablando en esta sesión, el método Ilízaro, ya sea con un fijador monolateral o circular. La metodología y el pensamiento está basado en lo que el doctor Ilízaro nos enseñó, porque es un método versátil, dinámico, nos permite generar un diseño de montaje para cada necesidad, nos permite mantener una movilidad articular y muscular. Al generar hueso a partir de la osteogénesis en distracción, nos permite hacer esto sin recursos o sin mayores recursos como pueden ser injertos, sustitutos, autólogos, injerto de banco o incluso algunas prótesis intercalares. En el sector tenemos este algoritmo de tratamiento y nos vamos a centrar en las cirugías de un tiempo, ya sea con resección y transporte, y en las patologías más simples con un tratamiento dinámico de la con fijación externa. En esta serie que les voy a mostrar son 32 pacientes
todos mayores de edad, todos presentaban secuelas postraumáticas y todos fueron tratados con fijación externa. Una edad media de 38 años, con un alto predominio en hombres, con un defecto medio de 4,9 centímetros, teníamos infección activa en 14 sobre 18 y defectos de cobertura en 8 de 32. Los resultados generales de esta serie, que todos fueron operados por mi equipo quirúrgico, que todos fueron pacientes con defectos en la pierna y que todos fueron tratados con fijación externa, tuvimos un 75% de buenos y excelentes resultados. Por ahí este porcentaje no es un porcentaje extremadamente alentador, pero tengan en cuenta que estos pacientes vienen con el 100% de fracasos. Entonces, considerando desde el punto de partida, creo que es un valor bastante optimista. Tuvimos 3 casos malos. Uno, un paciente ya después de un año de intentar la reconstrucción decidió la amputación por cuenta propia, paciente joven que quería empezar a trabajar rápido porque era el sostén de familia. Una cibertrosis rígida que terminó deambulando con bota walker, teniendo una actividad independiente, no activa, pero sí independiente, y una osteomielitis no controlada en un paciente mayor de 65 años que de vez en cuando, 1 o 2 veces por año, realiza una reactivación del foco de osteomielitis y realiza tratamiento antibiótico supresivo. Si uno analiza estos resultados que tuvimos con lo evaluado preoperatoriamente, vemos que hay una relación directa entre el índice de riesgo y los resultados. Si uno ve los pacientes de bajo riesgo, todos tuvieron excelentes y buenos resultados. Los de medio estuvieron un poquito más distribuidos y los de alto riesgo tuvieron un gran porcentaje de malos resultados. Para ir un poquito descontracturando toda esta información, vamos a ver un par de casitos. Este es un paciente, fíjense, en femenina de 42 años, con una fractura expuesta, no tratada o tratada de manera ortopédica. Fíjense que tiene un deseje en vario y un acortamiento en tibia. Decidimos hacer una corrección progresiva para recuperar longitud y la alineación, logrando un resultado óptimo con excelente estado funcional. Obviamente es un paciente de bajo riesgo. En el otro extremo tenemos este paciente, la foto de arriba a la izquierda es la primera vez que lo destapo. Fíjense que tiene defecto de cobertura, hueso expuesto, infección activa y un defecto óseo de 11 centímetros. Decidimos hacer, debido a la magnitud del daño, sabíamos que probablemente no íbamos a tener los mejores resultados, pero el paciente ni la familia querían firmar la indicación de amputación que le había ofrecido el otro hospital. Por eso fue derivado a nuestra institución. Decidimos ir por todo, realizamos una toilette con criterio oncológico, hicimos un transporte bifocal para reducir los tiempos. Logramos llegar al docking, fíjense. En este momento estuvimos bastante tiempo parados porque era un tejido que estaba muy dañado, la osificación fue bastante lenta. Y como dije antes, que nos basamos en el método Ilízarov, la frase de él decía que las cibertrosis se queman en el fuego de la compresión. Mientras hacíamos un poquito de tiempo y entreteníamos al paciente para que no le agarre ansiedad en este tiempo de espera, empezamos a darle compresión en la zona del docking y el paciente terminó, como dije antes, era de alto riesgo, terminó a los 14 meses con un miembro recuperado, con una función aceptable, funcional, con una independencia. El paciente no tiene límites para andar en bicicleta y puede llegar a caminar hasta 10 cuadras sin dolor. Fíjense en que con la compresión solamente, a pesar de haber sido un transporte abierto, logramos que el docking consolide. No tiene estigmas quirúrgicos en la zona del docking, fíjense. Así que tuvimos la suerte que con un solo procedimiento, que lo puede hacer cualquiera en una institución de baja complejidad, controlamos la infección, recuperamos 11 centímetros de defecto óseo y logramos la restitución del miembro. Cuando hablé de los límites, yo creo que en esta serie encontré yo mi límite, que encontramos que el 50% de los pacientes
con alto índice de riesgo presentaban malos resultados. Acá esto es importante poder decírselo a los pacientes, porque los pacientes con tratamientos con fijación externa son pacientes que son muy activos. La cirugía arranca y el tratamiento arranca después de la cirugía. ¿Está bien? La cirugía puede ser, como dijo el doctor Didier, parece simple, hay que planificarla muy bien, pero es muy compleja realizarla. Una vez realizada, tiene mucho de tratamiento dinámico y acá el paciente toma mayor relevancia que nosotros. Entonces, tiene que ser un paciente que esté comprometido con el tratamiento y que sepa hacia dónde vamos y qué vamos a lograr. Básicamente lo que les dije y lo que venimos promoviendo nosotros, que el método Ilízarov es el método gold estándar para tratar las patologías seculares, porque prácticamente no tiene contraindicación comparado con otros métodos. Puede resolver patologías con defectos severos de cobertura, con defectos severos de stock óseo y con infecciones activas. Para nosotros es el gold estándar. Lógicamente, es como dijo el doctor Didier, es poco confortable. Hay otras alternativas que logran dar un poquito de más confort. Tenemos la técnica de Masclet, que tiene sus limitaciones. Y están publicados también algunos trabajos con injertos autólogos, con injertos de banco masivo para reconstrucción de efectos segmentarios. También ahora está de moda, por lo menos en la Argentina, las prótesis de metal trabecular con la técnica de scaffold para poder recuperar defectos segmentarios. Este es un paciente masculino de 27 años, con un defecto postraumático de la tibia, había tenido un accidente. En la zona, como dije, tenemos pacientes que nos derivan. En la zona rural estaba reparando un camión y se estalla la llanta sobre ambas piernas. Lo que le produjo es una fractura bilateral de piernas con una fractura de fémur a nivel condilio del fémur izquierdo. Fue derivado de nosotros a los 90 días con el tratamiento en el fémur derecho, sin resolver el fémur izquierdo. Fíjense que tiene un defecto de 52 milímetros, con un acortamiento de 20 milímetros, o sea, un total de 70 milímetros, 7 centímetros. Decidimos hacer un transporte ascendente, resecamos ese tercer fragmento que estaba desvitalizado, tuvimos un error que se nos escapó dentro de la cirugía, donde la osteotomía se nos trasladó un poco. Fíjense, en el frente hay una traslación de cerca del 20-30%, pero cuando la osteotomía está hecha de manera prolija, sin un daño de partes blandas, en una zona como la osteotomía distal, que es una zona bastante poco perfundida, si está hecha de manera prolija, aunque haya un traslado, el tejido que se forma alrededor de la osteotomía sigue siendo muy fértil. Fíjense en cómo la osteotomía, a pesar de todo, se mantenía y vamos viendo un callo bastante, una osificación del transporte. Ahí tenemos el transporte bien marcado con una traslación importante, pero tengan en cuenta que este tejido es un tejido nuevo, blando, que se puede ir adaptando a la distribución de carga. Hicimos un control bajo radioscopía, nos encontramos que el docking no había consolidado porque intentamos darle compresión nada más, y decidimos retirar el tutor, colocar un yeso, esperar 21 días, tomar muestras para ver el estatus infectológico, y le colocamos una placa para reducir el tiempo del fijador externo, injerto en la zona del docking, con un abordaje poco invasivo, solamente en el foco proximal, y protegiendo el transporte. Este es el control a las 3 semanas. Al tercer mes ya vemos signos de consolidación. Y este es el control a los 6 meses, perdón la calidad, pero me la mandó por celular el paciente. Y fíjense en que el callo se fue adaptando y perdió parte de esa traslación que tenía. Esta es otra paciente de 25 años, si no me equivoco, que tuvo un accidente de motoauto en el 2018 y estuvo con este tutor 18 meses antes de que yo la viera. Si se fijan, también tenemos un tercer fragmento
a nivel de la metáfisis epifisiaria proximal, con un defecto de cobertura, el hueso completamente expuesto de esta región. Les muestro estos casos porque tuvieron en parte algunos errores que volvimos a chequearlo y volvimos a aprender de estos pacientes, ¿no? Porque cada uno de estos pacientes uno se lleva un aprendizaje, no todos son iguales y logramos superarnos día a día a través del tratamiento. Y como dijo el doctor Didier, esto es un aprendizaje que lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra actividad. Fíjense en esta imagen, donde se ve la diferencia de un hueso rojo vital y el segmento del hueso que estaba completamente desvitalizado. Ese defecto de cobertura que tenía, en primera instancia consideramos que una vez que resequemos el hueso desvitalizado iba a cerrar. Lo cerramos intraoperatoriamente. Estas fueron las imágenes posoperatorias de la paciente. Colocamos una clavija para alinear el transporte para que no genere esa traslación que nos generó el paciente anterior. Por eso les cuento esto, que todavía seguimos aprendiendo con cada uno de los pacientes. A los 21 días teníamos un defecto de cobertura en la zona que había sufrimiento, pero por suerte el fijador externo nos permite seguir adelante porque no tiene contraindicación formal con respecto a los defectos de cobertura. El paciente continuó el transporte. Fíjense que comparativamente con el paciente anterior, el callo de elongación es muy prolijo, lo cual recomiendo, como un caso que mostró el doctor Didier, de colocar clavijas para guiar el transporte a los 4 meses post tratamiento. Logramos un alargamiento de casi 6 centímetros. En la zona del docking veíamos que no había signos de reacción ósea, por lo cual decidimos retirar el tutor externo. Repito, nos confiamos en las partes blandas y decidimos colocarle doble placa e injerto. Y a las 3 semanas nos encontramos con este sufrimiento y este signo de que empieza a exponerse la placa. Decidimos entonces ingresarla a quirófano, hacer un colgajo rotatorio de gemelo e injerto libre para cubrir, que lo tendríamos que haber hecho en el primer procedimiento y haber resuelto también las partes blandas en el primer procedimiento. Hacer un poquito agresivo ayuda a que no tengamos estos obstáculos o estas complicaciones durante el tratamiento. Y la paciente a los 4 meses postoperatoria con un varo de 10 quedó residual, con una discrepancia de 2,5 y una flexión pasiva de 90 grados. Esto fue el control hace un mes. 4 meses postoperatoria, esperemos que recupere un poquito más. Pero bueno, este es un paciente bastante joven en el seguimiento. Una de mis conclusiones con respecto a la patología secuelar es que nuestro objetivo tiene que estar enfocado a la inclusión social. Tenemos que saber de qué manera el paciente se inserta socialmente. Para dar un ejemplo extremo, hay pacientes que son deportistas, donde su eje en el mundo aparte a través del deporte, y la gran mayoría de los pacientes que son muy deportistas se benefician mucho más con una amputación y un posible equipamiento posterior que la reconstrucción, porque hay muchas actividades para pacientes con discapacidades de manera deportiva. Acá en Buenos Aires hay muchos centros que tienen diferentes actividades deportivas y el paciente con una amputación se puede incorporar rápidamente a estos centros. Un paciente con una secuela se queda mirando en el banco cómo juega el resto. No tiene un lugar de pertenencia dentro del deporte. Entonces, lamentablemente, a veces ser extremista ayuda a que el paciente se incluya de manera social. Por eso uno lo que trata es devolverle un miembro funcional, porque sabemos que solamente le vamos a ofrecer una independencia adaptada, se va a tener que adaptar a las nuevas condiciones que tiene. Ningún miembro de una lesión secular severa va a recuperarse de manera absoluta. Entonces tiene que entender las expectativas que uno le ofrece y él tiene que estar satisfecho con lo que uno le está ofreciendo.
Y todo esto tiene que está en relación con lo que uno planifica o prevé previamente a la cirugía. Y no olvidarnos nunca de lo que hagamos hoy no nos traiga dolores de cabeza a corto o mediano plazo, que no nos genere complicaciones futuras. Por eso, dentro de mis conclusiones, creo que nosotros somos una herramienta para lograr el mejor estado psicofísico en un contexto social determinado del paciente. Trabajamos para el paciente, no para recuperar el miembro, para devolverle una inclusión social a este paciente que está hoy excluido completamente. Nosotros ofrecemos nuestra experiencia y alternativa con sus pros y contras. Ningún tratamiento está exento de complicaciones y de limitaciones. El fijador externo es un método que no tiene contraindicaciones formales, sí tiene la limitación de estar dentro de la planificación y de la capacidad del cirujano de poder manejar el tratamiento, darse cuenta de las complicaciones que va teniendo en el transcurso y replantear y reformular el montaje muchas veces en pos de estas complicaciones. Y como dije al principio de la charla, ¿dónde está el límite de la reconstrucción? Yo creo que el límite lo dispone el paciente. Muchos pacientes, dentro del contexto social, saben que no van a tener los recursos para poder equiparse, y muchos prefieren intentar y fracasar una reconstrucción a pesar de que el resultado pueda ser pobre, que no intentarlo y terminar o postrado en una silla de ruedas o directamente excluido socialmente. Así que muchas gracias por la invitación y les dejo la frase que me decía mi jefe, uno de los fundadores de ASAMI, que era el doctor Coleta, que siempre me decía: quien hace reconstrucción ósea siempre debe ser optimista ante todo, y realmente, justo con lo que hablamos hoy con Najib y el doctor Remy y Didier, es muy difícil ofrecer estos tratamientos, inclusive con nuestros colegas al lado, porque muchos nos creen un poco, ¿cómo podría decirles? Demasiado optimistas para los pacientes de esta complejidad. Muchos colegas nuestros ofrecen ante esta complejidad directamente la amputación. Pero bueno, nosotros somos más optimistas y creemos en la reconstrucción. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauro. Gracias, de verdad. Excelente conferencia. Muy buena. Que les sea útil, y creo yo que es importantísimo el tema de la toma de decisiones, ¿no? Excelente, excelente. Muy bueno todo. Y como dices, un solo loco lo tildan de loco, pero cuando somos muchos locos que hacemos esto, por lo menos nos escudamos entre nosotros, y de verdad que para mí, igual que a ti, nos apasiona esto de la cirugía reconstructiva, y pensamos que podemos ofrecer a un paciente una oportunidad de tratar de salvar la extremidad y que pueda reinsertarse en su actividad, probablemente modificada, pero puede reinsertarse. Igual como comentaste, yo creo que en toda nuestra Latinoamérica tenemos las limitaciones para conseguir el equipamiento de ortesis, de exoprótesis a pacientes, muy difícil, muy costosa, y si el paciente está en crecimiento, tiene que modificar porque existe aflojamiento del sistema, y son muy costosas y le cuesta a nuestros pacientes equiparse. Yo soy partidario de que una extremidad reconstruida que le sirve al paciente es una prótesis biológica que le puede funcionar, que pueda movilizarse, que pueda reactivarse y reintegrarse de cualquier manera, y le va a ser útil y va a ser para toda la vida, no tiene que cambiarla, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con y donde yo puedo hacer cirugía reconstructiva, no dudaría nunca en tratar de reconstruir. Se le ofrece al paciente una oportunidad, se le aclaran los riesgos, pero es una oportunidad y va a ser su propia extremidad para siempre, ¿no? Buenísimo. Creo que lo interesante del método de Lizarov es que uno lo puede hacer en cualquier institución, no requiere hospitales de alta complejidad. Así es, así es. Y creo que es una herramienta que deberían manejar todos los que hacen trauma,
porque uno ve los trabajos de la gente que hace trauma y los malos resultados quedan en un renglón y nunca te dicen qué hacen con esos pacientes. Muchos los terminamos recibiendo nosotros, pero la gente que hace trauma, no hay muchos trabajos que hablen sobre cómo resolver las complicaciones. Y nosotros nos dedicamos a resolver complicaciones. Hacemos la cuenta inversa. Totalmente de acuerdo. Pero es algo importante, como dijo Didier, algo se ve fácil, pero se ve más complejo de lo que es importante en este caso. Hay que entrenarse también, o sea, no es que llegue yo, vi a alguien poniendo un tutorial Lízaro y voy a ponerlo de inmediato. Hay que tener algo de entrenamiento para eso, ¿no? Es importante y no arriesgarse a tratar de colocar sistemas de fijación sin una preparación, con lo mínimo, lo básico, ¿no? Y luego, después de eso, pues claro, ya empezará a hacer su curva de aprendizaje, ¿no? Pero es importante. Uno aprende con cada paciente. Claro, nunca dejas de aprender. Cada paciente, y aprende más con los pacientes, pero por lo menos tener lo básico para hacer el sistema de cirugía reconstructiva. Hay una pregunta del doctor Agustín Matamata, nuestro profesor, maestro, el doctor Agustín. Él pregunta, ¿2 pines monocorticales mantienen igual resistencia a un pin bicortical? O sea, es decir, colocando 2 pines solamente ¿cómo se llama? Solamente pasar 2 pines monocorticales. Yo creo que, no sé qué opinas tú, Mauro, dime tú primero, y Didier, por favor, si puedes, conéctate, si tienes. El doctor primero, que él estuvo explicando la biomecánica. A ver, Didier, ¿estás conectado? Sí, por aquí. Ok. Okay. Siempre tratamos de cuando hacemos o cuando utilizamos los elementos transfixiantes, que tengamos 2 corticales. Cuando nosotros solo tenemos una cortical, tenemos la posibilidad de que el pin baile en el orificio de entrada y no tenga una buena sujeción. No veo, o sea, no veo prudente o necesario tener que colocar 2 pines para solo tener una sola cortical, cuando podemos utilizar esos mismos 2 pines para usar 4. O sea, estamos como mal utilizando uno de los orificios para solo atravesar una cortical que no nos va a dar una buena estabilidad. Es preferible utilizar esos 2 pines y usar 4 corticales de una vez, pues, por lo menos. Es mi. Sí, comparto completamente desde el punto Mauro, de vista ¿qué opinas? Biomecánico. Creo que el trabajo y la fuerza que hace un clavo monocortical es muchísimo mayor que un clavo bicortical. Nosotros tampoco contamos con la hidroxiapatita acá de manera... Tenemos algunos pacientes que los hemos operado, pero porque la patología me permitió justificarlo. Pero si uno piensa en la biomecánica del fijador para que perdure, uno de mis casos tuvo 14 meses con el fijador, casi 1 año y medio, y ningún clavo estaba flojo. Y creo que tiene que estar en relación con cómo uno neutraliza las fuerzas que sufre el clavo. Y creo que está en relación a la pregunta. Si uno coloca 2 corticales, neutraliza el tema de la vibración. Sí. Y si uno los pone, como dijo el doctor Didier, lo más perpendicular que se pueda, neutraliza la tensión que sufren los clavos y lo que transmite al montaje. O sea, la interfase hueso-clavo, ¿no? Excelente. Así es. La doctora Rosa hace un comentario que se lleva a casa, que a los pacientes se le puede dar una oportunidad. Felicitaciones, gracias, doctora Rosa. Por aquí el doctor Francisco Pérez hace una pregunta. ¿Tienen alguna experiencia de algún caso de una fractura articular, por ejemplo, tibia proximal, tratada con Ilízaro? Y si es así, un caso de aflojamiento de placa proximal, donde el hueso está frágil y debilitado, ¿qué tan recomendable es usar alambre sin oliva? ¿Ok? Didier o Mauro. Sí, incluso en la presentación coloqué un caso de una fractura de meseta tibial, donde no utilizamos el alambre con oliva, sino que hicimos fue una bayoneta, que lo hacemos a la hora de la cirugía. Doblamos el alambre en forma de Z. Esa nos permite hacer una comprensión de los fragmentos y cerramos la superficie articular, pues. Y entonces hacemos una estabilidad de los fragmentos por la compresión,
y también sirve como método de fijación. Esa es la gran ventaja que nos permite el sistema ilízaro, y que lo hacemos sin estar abriendo, sin estar desperiostizando, como lo hacen cuando colocan en ocasiones las placas. Y entonces, como es una fractura articular, nos permite que la consolidación sea más rápida. Tenemos mejores resultados con este tipo de sistema para fracturas articulares. Mauro, ¿qué opinas? Yo creo que, a ver, yo tengo siempre en el cajón el fijador circular, nos sirve para todo. Pues uno por ahí que lo maneja excede las indicaciones, ¿no? Uno tiene el sesgo de que lo quiere poner hasta en la cabeza a los pacientes. Pero la realidad es que cuando uno no tiene los recursos para poner una placa anatómica, cuando uno no tiene todo, el fijador siempre te va a sacar el problema de encima. Y muchas veces, por ejemplo, las fracturas, uno como que no quiere ir en contra de lo que se dice en medicina basada en la evidencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en las fracturas C3 de radio distal, donde la escuela O recomienda la utilización de un fijador externo. Yo creo que muchas patologías donde en manos avesadas cuesta reducir una fractura articular y no tenemos todos los recursos, no tenemos clamp percutáneo, no tenemos una pinza colinear para reducir los fragmentos, y no tenemos todo, yo creo que un fijador nos puede simplificar mucho las patologías. Por ejemplo, yo en el hospital donde me formé, que era un hospital de menor complejidad, usábamos en los pilones tibiales un fijador circular siempre, que nos permitía distraer, alinear el miembro, y como sabemos que agredir demasiado esas partes blandas tenemos riesgo de diseño y de infecciones, hacíamos mínimos gestos percutáneos con una placa MIPO o algunos tornillos para no invadir las partes blandas, y eso nos ha dado excelentes resultados. Y aparte la artrodiastasis en el tobillo está demostrado que tiene mucho efecto con respecto a la movilidad final y la preservación del cartílago. No sé si tanto en la rodilla, pero por lo menos en el tobillo está demostrado. Excelente. Otra pregunta por acá dice, ¿en las fracturas de cadera esa conducta es mejor que el clavo cefalomedular o la placa con estabilidad angular? Esa pregunta me imagino para el doctor Didier. ¿Cómo? En las fracturas de cadera, las fracturas intertrocantéricas, basicervicales, ¿es mejor que el clavo cefalomedular o la placa con estabilidad angular? No, lo que pasa es que, como decía el doctor Mau, cuando sabemos manejar un poco el sistema y sabemos las ventajas que esto nos puede dar, nosotros lo utilizamos, y el paciente en ocasiones se siente beneficiado el hecho de que una vez consolidada la fractura y retiramos el sistema, no va a tener ningún tipo de implante. Entonces eso como que los conduce a tomar la opción de que sea resuelto con el fijador externo. Ahora, la estabilidad que nos da un fijador nos permite al paciente reincorporarlo al siguiente día de la cirugía. Hay veces que cuando colocamos una placa o colocamos un clavo, dependiendo de la estabilidad que nos esté dando a la hora de la cirugía, a veces quedamos como que un poco inconformes con la reducción que tenemos, o limitamos el apoyo del paciente al siguiente día. Sin embargo, cuando lo hacemos con un tutor ilízaro, tenemos la seguridad, en este caso por la conformación que le damos, de que está bastante estable y lo podemos incorporar inmediatamente a la marcha. Mauro, ¿opinas algo? Es muy interesante el fijador en cadera. El doctor Coleta, que fue mi jefe, uno de mis mentores, había diseñado un fijador de cadera monolateral, y él había medido la pérdida de estoc óseo con 2 clavos de Young comparado con el clavo placa, con el tornillo cefálico, que disminuía un montón la pérdida de óseo, por lo tanto se debilitaba mucho menos, y él lo dejaba, volviendo a que trabajamos en un hospital de menor complejidad, a pacientes de baja demanda, de pacientes de alto riesgo que no podían ser anestesiados. Hoy por ahí, ya después de 20 años, los manejos de la anestesia han cambiado mucho, pero claro, el doctor Beta lo diseñó en el año 87. Entonces, la medicina era otra. Y la realidad es que los resultados que ha tenido son impresionantes, y yo he puesto muy pocos, principalmente en las lesiones de heridas de armas de fuego, que han sido como tratamiento inicial y definitivo, y en los pacientes que han tenido lesiones vasculares, en fracturas de fémur proximal,
para que el vascular pueda resolver la patología. En esos casos me tocó a mí, pero comparto lo mismo que dice el doctor Didier. La fractura se pega y ya no queda ningún implante y no corremos ningún riesgo de falla y de complicaciones. Y comento algo, esos casos lo hemos hecho nosotros también, ese tipo de fractura en cadera, generalmente pacientes mayores se caen, se fracturan, intertrocantérica, la ventaja que toda esa cirugía es percutánea con intensificador de imágenes y se colocan los pines, como se dieron cuenta, de manera convergente, triangulan y agarran el segmento del trocánter mayor de manera separada, y eso le da bastante estabilidad y la ventaja es que podemos prácticamente parar al paciente al día siguiente de la cirugía, porque el sistema es un sistema bastante estable. Utilizamos tercios de aro y tenemos 3 o hasta 4 barras que unen los 2 tercios de aro y el paciente se puede parar prácticamente de inmediato. Pues un sistema, lo llamo yo un sistema de andamiaje, un andamio bastante fuerte, a diferencia de un clavo o una placa, que es un solo sistema de fijación, donde el riesgo de que se fracture es mucho mayor. En este caso, tengo varios sistemas que estabilizan y va a ayudar bastante eso a que el paciente se pueda parar. Es incómodo, totalmente de acuerdo, no es muy bonito y tener un sistema por fuera no es muy cómodo, pero es funcional. Continuando, felicitan y preguntan, ¿cuántas veces al día utiliza el aceite ozonizado? Con el doctor Didier, ¿será? Generalmente lo indicamos 2 veces al día, igual que el lavado de la entrada de los pines. 2 veces al día es más que suficiente, o 3 goticas en la entrada de los pines es más que suficiente. Siempre tratando de quitar la costra que se forma alrededor del orificio de entrada, porque eso es como quien dice un nido de bacterias allí. Y el aceite permite mantener esa área lubricada y por su poder bactericida y cicatrizante nos permite que tenga muy buenos resultados. Mauro, no sé si conoces del aceite ozonizado o tienes allá. No, nosotros acá en general, en una época se discutía mucho cómo curar los clavos. Lo que dice el doctor Didier de sacar la costra, esa escara que se forma alrededor del clavo, es clave. Yo creo que no importa con qué método uno limpie, pero si el clavo está bien limpio, está limpio. Claro. Nosotros acá en general lo que hacemos es enseñarle a los pacientes a que se limpien bien los clavos con alcohol, y dejar una gasita alrededor del clavo y durante el día hacer 2 o 3 veces empaparlos con alcohol como para mantener la asepsia de la zona. Algunos se curan con clorexidina, hacen baños de clorexidina. Hay pacientes que tienen recursos y van a la pileta. Okay. La pileta tiene agua clorada, lo cual no sería un problema. Pero sí lo que hacemos hincapié en que se sequen bien, o con un secador de pelo o algo, pero que se seque bien la interfase del clavo con la piel para que no genere ningún factor que favorezca la infección. Excelente. Esto, lo del aceite ozonizado, iniciamos hace poco a utilizarlo y de verdad que hemos visto excelente respuesta porque mantiene hidratada la piel, la mantiene lubricada y de verdad que hemos tenido un mínimo riesgo de infección en el trayecto del pin. De verdad que, bueno, eso es una nueva experiencia. El doctor Didier sí tiene un poquito más experiencia que nosotros con el aceite ozonizado, pero de verdad que hemos visto buenos resultados y siendo antiséptico y cicatrizante, de verdad que ha sido excelente. Por aquí otra pregunta, dice, con respecto al transporte óseo controlado con ilísalo y enclavado endomedular, ¿alguna experiencia y cuánto puedo transportar? En mi caso... El doctor Seymour. En mi caso, las veces que he hecho alargamiento sobre clavo, lo he hecho con fijadores monolaterales en fémur. En pacientes que sabíamos que íbamos a tener 2 etapas de alargamiento, cuando teníamos mucho alargamiento, eso nos daba un soporte mecánico mucho más alto. Y en la tibia, sí lo hago con fijador circular y lo hago solamente con clavijas, porque me permite puentear el clavo de manera mucho más sencilla, sin andar pensando demasiado dónde van los clavos o dónde van los shanks para que no se choquen. Las clavijas en la pierna es mucho más cómoda y amigable que en el fémur, y simplifica mucho la cirugía. Claro, eso es un punto importante a tomar en cuenta, porque cuando tienes clavo endomedular y vas a hacer un transporte en fémur es difícil,
y si utilizas pines de chance, porque van a topar con el clavo y te van a limitar. Utilizando clavijas o alambre de Kirchner es un poco más fácil hacer lo del transporte y que no se te trabe los alambres con el clavo, y tener siempre hacer la prueba, ¿no? Antes de verificar si se mueve y no se vaya a trancar. Exactamente. Ok, que dicen que excelente lo de la bayoneta o Z. Si no tengo alambres olivados, lo utilizamos nosotros, lo aprendimos con mi profesor y mi compadre, el doctor Galván. Nos enseñó, y en el hospital ortopédico la Z en el alambre permite hacer compresión interfragmentaria cuando, en vez de tener, si no tenemos los alambres olivados. ¿Okay? Dice, ¿suficiente 2 pines en cada aro para garantizar estabilidad durante el apoyo? Pregunta Carmelo Ruiz. ¿Suficiente 2 pines? Sí. No. Lo que pasa es que cuando nos vamos a la literatura, dice que utilizaban 4 corticales, pero es cuando usaban alambres de Kirchner. Ahora, si vamos a utilizar Chan, lo ideal es que mínimo sean 6 corticales para cada segmento. En ocasiones lo hacemos cuando vamos a estabilizar una fractura, pero cuando son alargamientos óseos, tratamos de utilizar 8 corticales, de manera que en el tiempo del transporte quizás pueda haber un aflojamiento de uno de los pines, y entonces nos quedarían 6 corticales que no crearían inestabilidad del sistema. Pues por eso lo hacemos de esa manera. Pero mínimo serían 6 corticales, es lo ideal. Mauro. Si me dan un segundito, les voy a mostrar lo que hacemos nosotros. Okay. Nosotros acá les muestro un tutor, y lo que hacemos es colocar una clavija en los extremos que nos permite centrar el tutor. Mauro, sepáralo de la pantalla un poquito más. O sea, más hacia ti. Más hacia ti. Eso. Okay. Ahí se ve mejor. Nosotros armamos el montaje, colocamos una clavija en cada extremo que nos permite centrar el tutor en el miembro, chequeamos que esté centrado, y después empezamos a colocar las clavijas, los clavos de Jans. Como dijo el doctor, la teoría está buenísima, pero va a depender mucho de cuánto tiempo va a requerir ese tutor, el paciente. No es lo mismo hacer un transporte de 3-4 centímetros un paciente joven que hacer 12 centímetros con una herida abierta, con un defecto, que nos va a llevar más tiempo. Lo ideal es, el objetivo es generar un tutor estable para el tiempo que uno requiera para el tratamiento. No deberíamos ser tan estrictos. Por ahí una corrección progresiva, colocamos 2 o 3, 4 o 6 corticales de cada segmento y es suficiente. Pero un transporte, yo comparto que debería ser lo más que se pueda. No es lo mismo un paciente ortopédico con una displasia ósea que hacer un simple acortamiento de un fémur corto congénito. Claro. Son pacientes completamente distintos. Distinto. Cada caso hay que individualizarlo. ¿Eh? Muy bien. Ahí está la dificultad del método, que es lo que hablaba el doctor Didier. Pregunta Didier, junto con el aceite ozonizado, otra alternativa en cuanto al cuidado del tutor. Yo pienso que lo que presentaste, lavados, hacemos curas por inmersión, nos ha ido muy bien con lo de el agua clorada, y lo del aceite ozonizado hace poco tiempo lo estamos utilizando luego que laves agua y jabón, que es importante el aseo, mantener los tutores limpios. Posteriormente se agrega el aceite para mantener lubricado la interfase piel, los tegumentos, para que mantengas esa zona limpia. ¿En cuánto se debe? Más que suficiente. En cuanto, Joel Medina pregunta, ¿en cuánto tiempo se debe retirar el fijador en caso de transporte óseo? Y el tiempo de retiro es el mismo utilizado clavos endomedulares, o es guía, no entendí, es guía, gracias. ¿Cuánto tiempo se debe retirar el fijador en un transporte? En un transporte, pienso que cuando está sobre clavo, solamente una vez terminado el transporte, una vez que cumplió la función, la estabilidad mecánica lo da el clavo. Un detalle que me pareció interesante depende el material con que esté hecho el anillo. Los tutores que usábamos originalmente nosotros eran de acero, y si usábamos un anillo por segmento, se tendían a doblar. Cuando empezamos a colocar módulos de 2 anillos a la par, separados, como explicaba el doctor Didier, evitamos que se doble el acero. Actualmente tenemos, como el que mostré, son de aluminio, que son más rígidos,
y por ahí no hace falta en una corrección progresiva leve colocar 2 anillos, porque el metal con la aleación con la que está diseñado es más rígida y lo permite. Pero también es importante tener en cuenta el material con que está hecho el anillo. Importantísimo. Y hay varias preguntas. Sigo a ver acá. Dice, los pacientes que quedan con secuela de mala alineación después de una reconstrucción, ¿es necesario hacer corrección a posteriori? Pienso que sí, o dependiendo de cada paciente, ¿no? Y el detalle es verificar, después de una reconstrucción, los tegumentos, tejidos, partes blandas, depende cómo estén para someter al paciente a una nueva cirugía reconstructiva, ¿no? Exactamente. ¿Qué opina? Exactamente. Yo por lo menos espero, si en el caso de esta chica que quedó con un varo de 10 grados, cumple ahora 6 meses de tratamiento, voy a esperar que se reincorpore a su actividad, que tenga una independencia, y recién ahí volvemos a poner en la balanza los pros y contras de un nuevo tratamiento. No hay que olvidarnos que acá nuestro objetivo es sumar y no restar, que no nos vuelva en contra la ambición de buscar lo perfecto, porque a veces lo perfecto Sí, es lo bueno. Así es, así es. Esa premisa tiene valor en todo momento. No somos dioses. Estamos buscando salvar extremidades y reincorporar al paciente a su vida cotidiana. Exactamente. Pregunta aquí Carlos Gallardo, ¿han colocado clavos intramedulares bloqueados de menor diámetro para evitar desviación del fragmento transportado? Se hace transporte sobre clavo, alargamiento sobre clavo, y se utiliza más que para evitar la desviación, es que al terminar el alargamiento puedes hacer el bloqueo y retiras el tutor, es más confortable para el paciente. No sé, Mauro, ¿qué opinas en eso? Exactamente, lo mismo. Okay. Si no tenemos disponibilidad de aceite ozonizado, o sea, pusieron ionizado, es ozonizado, ¿qué podemos utilizar? Cualquier antiséptico, como dijo Mauro, mantener la limpieza es lo más importante. Agua y jabón y limpiar el PIN, mantener la interfase PIN-piel limpia, y es lo más suficiente. Me disculpan el comentario. El doctor León Mora en el 2020, que organizó un curso y me preguntaban, yo estaba como ponente y me preguntaron sobre la limpieza. Hablaron de discos de plata, para colocarlo. Dije, nosotros en Venezuela lamentablemente no tenemos, y el paciente le recomiendo curas por inmersión. Y resulta que había uno de los alumnos directos que trabaja con el doctor Mauricio Catani en LECO, asentaba con la cabeza, dice, nosotros los pacientes que viven cerca de la playa, que se meten en la playa con los tutores, son los tutores más limpios que tenemos al llegar acá a las consultas. No sé, Mauro, ¿qué has oído o qué experiencia tienes? Escuché lo mismo de los pacientes del doctor Catani, exactamente lo mismo. Ajá. Yo creo que es exactamente eso, lograr un medio que no favorezca la colonización de gérmenes. Para todos los que hacen guardia, saben que las manos de un mecánico están llenas de grasa y a pesar de que vienen con la mano toda lastimada y cortada, nunca se infecta. Porque las manos con esa grasa no se contaminan, los gérmenes no crecen. La mano de un carnicero que está con carne muerta todo el tiempo, se corta penita y ya tenemos que estar atentos a que no se infecte. El contexto es un montón. Así es, el lavado. Preguntan, el uso del jabón de betadine que afloja los pines, ¿qué experiencia tienes en eso, Mauro? No, la verdad no hemos tenido experiencia al respecto. No. Yo creo que está en relación al montaje, no creo que... No, igual, yo pacientes los lavo hasta con betadine o el jabón que tenga el antiséptico, eso es en parte piel, para generar un aflojamiento adentro, no tiene, de verdad que no conozco, no tengo experiencia o haya visto algún artículo que hable de eso. Lo que no usamos es yodopovidona, no sé cómo lo llaman ustedes allá, porque es corrosivo. Betadine, ese mismo, yodopovidona. Ok, nosotros no lo usamos porque es corrosivo al metal y es bastante irritativo con la piel si lo vamos a usar a largo plazo. Ok. Sí, de hecho, cuando se manda a lavar, se recomienda que con el alcohol isopropílico al 70% retiren el excedente del yodo, no lo dejen ahí expuesto, porque aparte sí, de ser irritativo y quema la piel, entonces
hay que resecarlo y siempre tratar de utilizar alguna crema que hidrate la piel para disminuir los riesgos de resequedad, donde puede aumentar las opciones de infección también, ¿no? Exactamente. Según su experiencia, las técnicas empleadas para cubrir los defectos óseos mediante colgajo, ¿hubo mejoría en el tiempo con respecto a aquello que no se realizó dicho procedimiento? Y te felicitan, muy buena conferencia. Bueno, ante todo, gracias. Lógicamente, las partes blandas son la clave para la fertilidad del callo o de la osificación de cualquiera del tejido óseo. Como le digo a los pacientes, el hueso no es un palo de madera, no es una escoba. Necesita de todos los tejidos que lo circunden para poder nutrirse. Cuando el hueso normalmente se nutre de manera centrífuga, 70% del canal y 30% del exterior. Cuando se fractura o uno logra o está trabajando, manipulando el hueso con un callo, se vuelve completamente opuesto el porcentaje. Se invierte esta relación y depende pura y exclusivamente de las partes blandas. Es clave. Así es. Es clave. Yo creo que las partes blandas son clave. En tibia distal, cuando tenemos defectos de cobertura, y yo ya he aprendido que hace falta. De ser posible. Importante. Hemos hecho, como mostré, casos de transportes abiertos, cuando no tenemos recursos. Pero si se puede hacer un colgajo, en ciertos defectos ayuda un montón. Excelente. Dice, en caso de incluir inmovilización en el pie cuando realizas alargamiento de tibia, ¿es necesario enclavijar los dedos para evitar deformidades en garra de los mismos? Depende del paciente. Si yo voy a inmovilizar solamente el pie durante el transporte, que yo incluyo el tobillo durante el transporte para que el paciente no me haga el equino por no pisar, por no darle carga, en un defecto muy grande, trato de incluir por lo menos el medio pie o el pie dependiendo de cada paciente. Eso está mucho más en relación con los pacientes. Sí le incluyo el retropié siempre. Siempre el retropié. Si yo lo voy a sacar en 2 meses, el resto con terapia lo recuperamos. Pero si ya va a estar más tiempo, es importante incluir todo porque nos va a traer grandes dolores de cabeza. Claro, y dependiendo también de lo que vayas a hacer de alargamiento, transportes óseos, o inclusive si el transporte es de distal a proximal, todo el segmento y las partes blandas están adosadas al hueso. Cuando tú alargas la parte ósea, arrastras parte de los tejidos blandos, tendones, y de hecho se te va más fácil en equino hacer un transporte de distal a proximal que de proximal a distal. Exactamente. Ok. Dice otra pregunta, Francisco Pérez, ¿una reducción anatómica con alambres, con olivas pretensados en un montaje circular es considerado como una estabilidad absoluta? Lo comento por un caso en una fractura de meseta tratada con ese montaje, evaluado a los 3 años, y la reducción siempre fue anatómica, incluso no hay signos de gonartrosis 100% funcional. Yo creo que desde el punto de vista biomecánico no lo podemos considerar absoluto. No. Pero hay que entender que si uno hace una ligamentotaxia, los principios de la ligamentotaxia intraarticular ayuda a que los fragmentos como que tengan una cierta comprensión intrínseca, pero no desde el punto de vista del montaje. Me parece que no deberíamos considerarlo. Ok. Una pregunta, ¿han utilizado sistema de clavo intramedular magnético? Me imagino el Precise. Aquí en Venezuela, imposible. De hecho, ahorita el doctor Alfredo Bar presentó, Alejandro Bar en Chile, que han tenido algo de experiencia. El costo del clavo, $20,000 solo el costo, y aquí en Venezuela yo creo que no ha llegado y va a tardar mucho para poder llegar. En Argentina se han colocado 4 o 5 máximo en otros años, pero ahora creo que cada vez está más lejos. Igual tiene una indicación bastante precisa, ¿no? Sí, señor. Yo creo que hace 2 años atrás, cuando estuve estudiando el tema del clavo magnético, el 90% de los clavos, porque Nuvacibe, que es la empresa, había hecho un registro, y el 90% de los alargamientos que se habían hecho en Europa y en Estados Unidos no superaban los 3 centímetros. Así es. Todo era con mucha cautela. Muy limitado. Y muchas charlas que he visto, más que nada las americanas, tienen la posibilidad de hacer alargamiento con el clavo, termina el alargamiento, lo recambian a un clavo macizo o un clavo. Hacen mucho
traspaso, sacando ¿no? los profesores como Paley o Rosbruch, hacen mucho traspaso y por ahí esos recursos no los tenemos acá. Claro, se nos hace más difícil. Inclusive operamos al paciente una vez y para volver a hacer alguna reintervención le cuesta mucho al paciente para hacerla. Por acá pregunta el doctor Víctor Hernández, dice, ¿para alargamientos de tibia recomiendan fijar la sindesmosis tibioperonea proximal y distal? Sí. Si vas a hacer alargamientos, necesitas fijarla porque si no arrastra el peroné por la membrana interósea. Un truco que le aprendí al doctor Mauricio Catani con un alambre y lo coloca como en cuerdas de viento, coloca el alambre desde en la parte proximal, desde el peroné a la tibia en sentido cefalocaudal y abajo en sentido caudocefálico, con un alambre simplemente para no arrastrar el peroné. ¿Qué opinión tienes ahí, Mauro, Didier? Lo mismo, opino exactamente lo mismo. Como siempre transversales, pero ¿sí? El objetivo es que no sufran las articulaciones. Así es, y el ligamento colateral lateral, en este caso el peroné y abajo en la Podemos utilizar de la edad de los pacientes para aumentar o disminuir la velocidad de elongación. Ancianos, menor de 1 milímetro por día. Sí, hay que tomar en cuenta lo que decía Mauro sobre la edad de los pacientes. Tienes más riesgo, a menos que sea cirugía reconstructiva, pero tienes que tener mucho cuidado en pacientes mayores, porque los riesgos de falla del alargamiento va a ser mucho mayor. Mauro. Sí, no, hay que contemplar cada paciente, no hay que... sí. No es lo mismo un paciente que ha hecho tratamientos previos. Yo, por ejemplo, a mí me derivan todos los pacientes que no han completado el tratamiento ortopédico del Hospital Garrahan y el Gutiérrez, que son los centros de referencia de ortopedia infantil acá en Buenos Aires. Y son muchos pacientes que en general son complejos, neurofibromatosis, que han tenido diferentes tratamientos. Hay que ser un poco cauto con algunos pacientes. No por ser adultos y jóvenes van a andar 10 puntos. Hay que dedicarnos a pensar cada uno de los pacientes. No son todos. Hay que individualizar. Hay que individualizar, exactamente. Bueno, manda muchas felicitaciones, excelentes conferencias para todos, excelente todo. Me parece que estuvo de verdad muy nutritiva la mañana de hoy. Gracias, Mauro, agradecido por aceptar la invitación. Es un placer volverte a ver y te mando un gran abrazo a la distancia. Didier, gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Reni, gracias por la organización y estar pendiente de esto. ¿Algunas últimas palabras para ustedes, Mauro, Didier? No. Bueno, siempre agradecido por la invitación y bueno, esperemos seguir contando con este tipo de actividades académicas. Muy buenas, de verdad. Saludos. Reni. Mauro. Sociedad Venezolana, agradecido. Quisiera que Mauro nos diese esa despedida el día de hoy. Muy agradecido, Mauro, muy interesante. No, agradecido yo por haber sido invitado por ustedes, poder mostrarles lo que hacemos y mostrarles también nuestra inquietud, ¿no? Que es la toma de decisiones. Yo creo que es fundamental, más allá de aprender a operar, que creo que a la larga aprendemos todos. Los pacientes son difíciles de tomar decisiones. ¿Y cómo? Así es, así es. Individualizar, eso es lo importante. Individualizar cada paciente. Y entendiendo algo que quedó muy claro, que es que las partes blandas es el componente más importante en el proceso de curación, y por eso que se insistió tanto, y Mauro lo dijo y lo repitió, y es parte vital, ¿no? Manejar la parte blanda con mucho cuidado. Muy ¿verdad? Agradecido en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, de la Academia Venezolana, Latinoamericana, que nos acompañan el día de hoy. Una jornada extremadamente nutritiva. Quisiera que mi amigo Nayib, como coordinador, ahora sí despida, Nayib. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mauro, Didier, de verdad, por compartir con nosotros. Creo que fue una mañana muy nutritiva para todos y de nuevo agradecido. Gracias a todos por estar presentes. Espero que le haya servido a muchos de información y que sirva también de abre boca para la gente que está entusiasmada en cirugía reconstructiva. Gracias a todos. Feliz día. Que tengan un muy buen día. Igual. Gracias. Chao. Chao, chao.